Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Daniela Nájera Palacios. Ella es emprendedora, está al frente de un concepto que se llama Rizos de Miel. Ya nos platicará de qué trata y cómo surgió sobre todo este emprendimiento que cada vez se diversifica más en la ciudad. Daniela, gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, pues encantada de estar aquí y agradecida, muchas gracias. Gracias a ti por hacer un espacio y sobre todo por confiar en nosotros para compartir con los emprendedores lo que es justamente el tener una idea y ejecutarla, todo el proceso que conlleva. Todo el proceso, la verdad es que sí es justo un proceso y creo que es un proceso que nunca se acaba, ¿no? O sea, siempre vas creando. Creo que alguna de las cosas que tenemos los emprendedores es justo que somos muy creativos y soñadores. Entonces, a veces es un arma de doble filo porque en lo personal luego me cuesta aterrizar las cosas o las ideas y bueno, justamente es parte del aprendizaje del proceso, ¿no? Correcto. Sí. Y justamente dentro del proceso y la vida, el tiempo es clave. Y vamos a comenzar justamente con la dinámica de 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Te late? Me parece perfecto. Muy bien. Vamos con la primera. Hablando del emprendimiento, ¿tú qué piensas? ¿Que el emprendedor nace o se hace? En un minuto, por favor. El emprendedor yo creo que se puede hacer. Sin duda pueden hacer también, pero creo que nadie está exento de lograr sus sueños y los puedes ir construyendo poco a poco. La segunda pregunta es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades, las fortalezas, ese ADN que debe de tener un emprendedor para realmente llevar a buen puerto sus ideas? En un minuto. Yo creo que la constancia es una de ellas. El amor o la pasión por algo, o sea, algo que es ese motor que te motiva, sin duda tienes que tener ese motor, porque siempre va a haber momentos muy duros y difíciles, y si tú no tienes ese motor, te caes, ¿no? Entonces tienes que tener ese motor como un objetivo al cual vas a dirigirte y pues pasión o amor hacia lo que haces. Creo que eso... Y también como esta flexibilidad, ¿no? De saber que pues no lo sabes, no naces sabiéndolo justamente y lo vas aprendiendo, y escuchar a los que te rodean, eso es pues muy, muy importante y te llena de sabiduría. La tercera pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que has tenido hasta ahora justamente con Rizos de Miel? Creo que ahorita justo en la etapa en la que estoy, un poquito el liderear el barco, o sea, el timón del barco, porque al final ya llevas un equipo que está en el barco y eso se agradece muchísimo. Y luego si no sabe hacia dónde va, justamente dónde está el faro, el equipo se confunde un poco. Entonces ahorita mi reto que se me viene rapidísimo a la mente es ese, justamente poder aterrizar las ideas, que son muchísimas, y pues poder concretar a un objetivo y que todo el equipo se sume a ese barco y entienda, ¿no?, hacia dónde vamos. Y la cuarta pregunta es, justamente, ¿cuáles consideras tú han sido las claves para sacar adelante esta idea? Y en particular me gustaría la pregunta hacia si ha sido todo miel sobre hojuelas o en algún momento llegaste a pensar en tirar la toalla. Sí, creo que en muchos momentos he llegado a pensarlo en tirar. Creo que no estoy exenta de volverlo a pensar. Sin embargo, creo que siempre que lo pienso, algo pasa. Yo le digo que son como las chispas divinas, que algo pasa, no sé, te marca un cliente o alguien te dice, ay, te vi la otra vez y me encantó. O sea, algo te menciona o te motiva a seguir adelante, que dices, bueno, lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, de pronto, no sé, un cliente de polinización me marca y me dice, oye, es que las abejitas están un poco más débiles, no sé qué hacemos, ¿no? Y esa preocupación que antes esa persona no tenía, claro, y la obtuvo gracias a la información que le hemos dado, eso sí llena mi corazón de algo que creo que nada más te puede llenar esa satisfacción de amor por lo que haces, ¿no? Y yo siempre he creído que es el llamado de las abejas y que yo soy su vocera, simplemente. Entonces sí creo que es una misión de vida que tengo. Y ha sido difícil, la verdad es que sí ha sido difícil. Sobre todo cuando fui mamá, creo que fue el punto más difícil de quiebre y de reestructuración. Pero las abejas, la verdad es que siempre han estado ahí conmigo y siempre me han guiado. Entonces, escuchar tu instinto creo que también es muy importante. Bien, ya platicaremos más adelante justamente de esa faceta de combinar el emprendimiento con lo nada sencillo que es también ser ama de casa y mamá. Sí, toda una etapa. Bien, cuéntanos, ¿cómo eras de niña? Mucha gente, y yo creo que yo soy un convencido de que sí, la niñez te marca lo que hagas o no hagas y cómo lo hagas. En tu caso, ¿qué hacías de niña? ¿Qué te divertía? ¿Qué soñabas ser de grande? De chiquita siempre me ha encantado estar en el campo. O sea, la verdad es que a mí me encantan los animales,
y el campo. Y justamente en cuando no sabía qué estudiar, mi mamá me dijo, pues es que estudia veterinaria, si amas los animales. Y yo, ay, no, pero o sea, todo el mundo ama los animales. O sea, como que en mi mente no podía concebir que alguien no amara a los animales, ¿no? Y dije, eso no es algo especial. O sea, no puedo estudiar veterinaria. Y entonces estaba muy agobiada pensando en qué iba a estudiar y iba a estudiar biología marina, porque me encantan los animales y según yo quería estudiar para ser fotógrafa en la Journal Geographic, ¿no? Okay. Entonces, ese era como mi primer sueño que recuerdo mucho. Y justo apliqué en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, y haz de cuenta que aceptan 10 y yo quedé en el 11º. O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues no pasas, pero si alguien sale por algo, entras tú, ¿no? No, pues yo entré en crisis ese día, lloré y ya como que viví mi duelo, ¿no? Y dije, bueno, está bien, todo pasa por algo. Voy a entrar a La Salle mientras un año para estudiar veterinaria, en lo que vuelvo a aplicar el siguiente año para biología en Guadalajara, ¿no? Cuando entré a veterinaria, porque tenía pase directo y porque dije, bueno, pues si mi mamá dice que soy buena con los animales, pues bueno, ¿no? Pero yo claro que no estaba convencida, y mucho menos porque yo decía, ¿qué voy a hacer inyectando perros y gatos, ¿no? O sea, como que me da cosa, pobrecitos y no sé qué. Pero ya cuando me metí a veterinaria, a la semana vi que era, o sea, un mundo maravilloso la veterinaria, que no solo eran perros y gatos, que abarcaba muchísimas especies, que abarcaba también las especies grandes que yo quería, que es fauna silvestre y toda esta como rama exótica, se podría decir. Y entonces me enamoré, o sea, me encantó veterinaria. Y justamente una prueba también pues que recuerdo mucho fue que estábamos en primer semestre y teníamos anatomía. Y entonces nuestro profesor nos dijo, bueno, él tenía su clínica veterinaria y nos dijo, bueno, me llegó un ciervo, bebé, y lo vamos a hacer autopsia porque se murió, tuvo esta enfermedad, no sé qué, y así ya nos explicó todo. Y ya siempre te dicen, es normal que sientas como, pues ñáñaras de primer instante, no es común pues que veas cuerpos, ¿no? O a algo muerto, ¿no? Entonces ya te explican y te dicen que pues es una vida y que la vas a salvar a otras, no sé qué. Ya te dan como tu coco wash, ya, entonces sales bien empoderado de decir, sí, yo puedo. Ya bajamos a anfiteatro y me acuerdo que en cuanto sacó el venadito venía en puro músculo. Yo nunca había visto algo en músculos, o sea, siempre lo ves en piel y cuando dijo un ciervo, un venadito, pues te imaginas un venado con piel, ¿no? Claro. Y entonces cuando lo sacó en músculo, no, o sea, yo sentí que la sangre se me fue, o sea, me empecé a sentir súper mal, obviamente se me bajó la presión, empecé a sudar frío, dije, no puede ser que esté fracasando en mi primer clase, o sea, ¿cómo me va a desmayar aquí? O sea, dije, no puede ser, y me empecé a sentir como muy mal. Efectivamente me tuve que salir de la clase y luego me fui llorando a mi casa. Dije, no, ya fracasé, ¿no? Fracasé como veterinaria. ¿Cómo puede ser posible que al primer como impacto pues no lo haya conseguido lograr, ¿no? Mis papás son médicos y me acuerdo que cuando llegué con mi mamá y le dije, ella me contó también como su experiencia cuando vio primero a una persona que murió, ¿no? Y me dice, o sea, la verdad es que cada día recuerdo a esa persona y cada día me motivo por hacer lo mejor en mi trabajo y salvar muchísimas vidas por ese impacto que es tener a un ser que se fue, ¿no? Y que te está dando la oportunidad de aprender. Entonces me dijo, no importa que ahorita no lo hayas podido superar, está bien, pues eres humana, o sea, pero si te gusta, dale para adelante y va a haber muchos momentos en los que tú sientas como que no puedes más, pero trata de dar como un poquito más, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado porque dije, sí, efectivamente no siempre lo tenemos que hacer perfecto a la primera vez y como que luego tenemos muy improntado de que así, o sea, no sé, que vamos a un superdeportista o alguien así súper guau y creemos que nació de la nada. Claro. O sea, que así se despertó y es como Superwoman y Superman. Y no, o sea, hay todo un trabajo detrás que no siempre se enseña. Creo que hoy en las redes y con todo este acceso ya justamente se enseñan estas historias background, pero sí hay todo un proceso, ¿no? Entonces, cuando hice consciente de eso, dije, tiene toda la razón, regresé a veterinaria, pues ya fueron avanzando los años, me encantó la carrera y me di cuenta que justo había mucha diversidad en algo que también yo encasillaba muy poquito, ¿no? Que era perros y gatos. Y entonces luego ya empecé con vacas, empecé a trabajar con ganado de carne y ganado de leche. Y me encantó, o sea, me encantó. También entonces yo escalo, hago escalada en roca. Entonces siempre ha sido para mí un estilo de vida estar en el campo. Pese a que mi familia no tiene terrenos ni nada de eso, o sea, son médicos y profesores, casi la mayoría. Entonces,
el yo poderme ensuciar en la tierra y llegar oliendo a estiércol o haberme no bañado en un fin de semana porque fui a acampar y a escalar y así, a mí me hizo como más libre y segura de lo que yo sentía, ¿no? De que no solo, pues, presentar una cara de la moneda, sino como tú también disfrutar todas las facetas que te incluyen, ¿no? Entonces, a mí me encantaba estar en el campo. Y bueno, ya que estudié con ganado de vacas y carne y leche, me encantó también, la verdad es que caballos, vacas y todo, animales de granja se llaman o de explotación, también me gustan un montón. Pero justamente luego ahí llegó otro parteaguas, porque yo decía, es que pues siempre se van al rastro. O sea, me encantan y pues al final se van al rastro. Y está bien, es parte de un ciclo, ¿no? Pero me dolía una parte cuando yo sabía que podía tener otra o una cura ese animal y pues no la veían curable porque pues ya, al rastro. Y eso sí me frustraba un poco, no sé, que era una pata y sí se podía curar, claro que se podía curar, pero pues ya no le invertían en no, ya al rastro ya no. Entonces esa frustración pues ya estuve como trabajándola hasta que llegó la materia de apicultura, que fue la carrera veterinaria dura 5 años y apicultura era el relleno del último año, o sea, yo ya llevaba 4 años. Y justo cuando llegó apicultura, así me fascinaron, esa es la palabra, fascinaron las abejas. Todo lo que hacían, cómo lo hacían, su estructura, su comunicación, su relación entre ellas, su objetivo de polinizar, de proveer miel, de todo lo que dan, que son unos seres fascinantes. Ahí es donde siento que nació mi amor y mi necesidad por transmitir esta importancia a las abejas, ¿no? Porque yo dije, a ver, pues yo estudié veterinaria, estoy estudiando veterinaria, pero cualquier persona que no estudie veterinaria no te cuestiona sobre la importancia de las abejas. Yo llevaba 4 años en la carrera sin cuestionarme su importancia, su existencia siquiera, ¿no? Y fue entonces cuando dije, no, o sea, me encanta porque aparte es un círculo que no se acaba, como quizás el del ganado o así. O sea, tú eres apicultor para proveer este ciclo que se mantenga y no tienes que sacrificar nada para que te den ellas un regalo tan fabuloso que viene siendo el néctar, ¿no? Y entre otras cosas que ya no me quiero adelantar, pero que nos dan, ¿no? Que son tan bondadosas. Entonces, siento que de ahí nació mi pasión y nació este llamado que yo le llamo el llamado de las abejas, que de hecho siento que, y he aprendido que las abejas no son de esta tierra, porque cada persona que yo me topo que se dedica a las abejas, dice lo mismo, de que escuchó un llamado de las abejas. O sea, que sí hay algo como más allá que te llama a estar con ellas conectadas en este mundo. Y siento que así es, no sé, por ejemplo, mi mamá es doctora y yo siento que ella tiene este llamado, esta vocación intensa a todo el tiempo estar aprendiendo y estar curando y es una fascinación, ¿no? Entonces siento que era lo que mencionábamos, que creo que este llamado, llámese como sea, yo le llamo ahorita el llamado de las abejas, pero llámese como sea, que es esta pasión que te obliga a levantarte y a pesar de que haya sido un día muy malo, digas, no sé ni qué me está moviendo, pero yo estoy aquí al pie del cañón dando la cara porque sé que hay algo más grande detrás de mí, ¿no? Entonces eso pues me fascina. Interesante. Adelante un montón a todo, ¿verdad? Pero bien, nos agrada que la gente comparta con la confianza y a detalle. En ese momento en que te das cuenta de que tu pasión es las abejas, ¿en qué momento y qué tiene que suceder para que te des cuenta de que además lo puedes convertir en tu emprendimiento? Porque bien hubieses podido decir, voy a buscar una empresa en donde pueda ser apicultor o alguna otra actividad laboral que tenga que ver con las abejas. Sí. Creo que no lo pensé y esa es la cosa, que yo empecé a amar a las abejas por mi profesor, que también era un apasionado, y nunca nos llevaron de prácticas ahí en la escuela y yo tuve que buscar este contacto con las abejas, ¿no? Que tanto sentía como esta necesidad. Entonces, en esta búsqueda fue que empecé a introducirme a este mundo de las abejas, sin querer queriendo, y yo en ese momento empezaron las vacaciones y estaba dando clases de escalada en un gimnasio y conseguí a alguien que me vendiera una colmenita porque un amigo nos presentó y entonces nos dijo, bueno, pero si me compran 2 colmenas, se las doy más barata. Y yo, no manches, por favor, cómprale una. Y el otro, no, pero pues yo tengo caballos y nada que ver. Y así, yo, por favor, tú compra una y yo otra y las ponemos en tu terreno. Y me dijo, bueno, órale. Entonces compramos 2 colmenas, él sí tenía un terreno porque tenía caballos, las pusimos en su terreno.
Pero yo me acuerdo que cuando yo iba a dar clases de escalada, él las atendía. Entonces yo cuando salía ya estaban atendidas. Y yo dije, no, o sea, pues ¿de qué se trata? Yo quiero atender a mis bebés, ¿no? En ese momento eran mis bebés. Y me acuerdo que conseguí otro terreno que me quedaba un poquito más cerca y tenía en ese momento un March, un coche pequeño. Y le dije a mi hermana, acompáñame, vamos por mi colmena. Yo no sabía ni cómo moverlas, nada, o sea, todo mal en ese momento, ¿verdad? Pero yo dije, me voy a llevar mi colmena, me vale. Y entonces agarré la colmena, la emplayé como medio me habían dicho y así. Íbamos en el coche, yo nada más escuchaba cómo estaban, obviamente enojadísimas, ¿verdad? O sea, escuchaba así atrás. Y ya, pues mi hermana me acompañó. Se nos hizo de noche, nos perdimos. Era una colmena, o sea, una colmena no es para nada tardarte mucho, ¿verdad? Pero bueno, nos perdimos, obviamente íbamos sin permiso a mis papás porque pues en la noche era peligroso estar moviéndote en ranchos y así, sin señal aparte. Y en eso yo me acuerdo que ya íbamos en medio camino y mi hermana me dice, oye, es que las escucho como muy intensas y a mí nunca me ha picado una abeja, ¿qué tal si soy alérgica? No, ahí sí me asusté también. Obvio no se lo demostré y ya hasta la fecha nos reímos de esa anécdota, pero en ese momento yo por dentro dije, o sea, ¿cómo nunca te ha picado una abeja? No, no sé. Y yo, no puede ser. Dije, a ver, en medio de la nada, si le pica una abeja, traigo, o sea, cada colmena tiene 50,000 abejas. O sea, no sería una, sería una masacre. Dije, Dani, o sea, ¿en qué estás pensando? Tienes que, o sea, pensar un poquito más antes de actuar, ¿no? Y yo, no, todo está bien, no pasa nada, que no sé qué. Por dentro sí tenía miedo. Ya por fin llegamos al lugar, descargué la colmenita, me ayudó, gracias a Dios. Sí nos picaron, pero no fue alérgica, entonces todo bien. La dejamos, regresamos. Y ahí fue donde yo empecé entonces a trabajar con las abejas. Entre semana que tenía clases libres, iba con esas abejitas y los fines de semana iba a trabajar con otro apicultor. Entonces, este apicultor me enseñaba, más aparte de las clases, pero me enseñaba pues la práctica, ¿no? No tanto la teoría, sino realmente el analizar una colmena, si estaba sana, si no, qué se tenía que hacer. Y entonces empecé a comprar más, empecé con 6, 7 colmenas yo, y empecé con mi primer producción de miel. Cuando tuve mi primer cosecha de miel, ahí como que, te digo, una cosa me fue llevando a la otra. Dije, no, pues necesito ya el registro de marca y cómo la voy a vender, cómo la voy a envasar en un bote de cristal, no. Me acuerdo que fui a Prichos y compré unos botecitos ahí de cristal con unos tapones, porque iba a ser Navidad. Dije, no, pues de regalos, ¿verdad? Entonces empecé a llenarlos y así, y empecé como a venderlos y empecé a pensar en la marca. En ese momento me acuerdo perfecto que era el Congreso de Veterinaria, entonces estaba como con todos mis amigos. Y yo así, lluvia de ideas, y a ver, díganme, y así, hasta que uno me dijo, no, rizos de miel, y yo, sí, me encanta. Dije, me encanta, porque rizos, obviamente, me define mucho, pero aparte, tú cuando metes el mielero, se hace un bucle, claro. Y esa es la conexión que siento que existe entre su mundo y nuestro mundo. Este bucle que hay, así que se hace con la miel, ¿no? Entonces, me encantó. Y por eso, pues, se llama rizos de miel. Y entonces ya empecé como esta comercialización, ¿no? Pero cuando empecé esta comercialización, me acuerdo perfecto que yo me fui a Campestre, que es una zona muy concurrida de aquí de León, y empecé a tocar todas las puertas, puerta por puerta, con un carrito para vender la miel. No, o sea, yo iba como testigo de Jehová, ¿se cuenta? Así de que me cerraban las puertas y me decían, no, bueno, pero pues, ¿por qué tan cara? O sea, yo la compro acá más barata. Y yo, no, mire, señor. O sea, yo quería explicarles a todos, así, literal, evangelizar a cada uno de la importancia de la miel y por qué su costo y por qué el trabajo. O sea, es una friega trabajar con las abejas. Tú te pones un traje, que yo digo que es el traje del astronauta, porque es un overol blanco y si te pones un velo en el rostro para cuidarte y así, pero estás bajo el sol. Es un sauna, o sea, tú sudas muchísimo y estás cargando cosas pesadas que son pues sus cajitas o el ahumador o el alimento que luego lo llevas en cubetas, cosas así. Es pesado y esto no siempre se sabe, ¿no? Entonces yo estaba así como obsesionada con que supieran, o sea, que supieran por qué era cara y por qué lo que estaban comprando era falso o adulterado, o simplemente habían ido a un árbol a matar a las abejas y a sacar la miel. Y yo decía, no, eso es una masacre, no compres tampoco esa miel, ¿no? Entonces, no, pues total, terminé frustradísima también porque lo estoy haciendo mal. O sea, la gente no me está escuchando, no me quiere escuchar y no le interesa, ¿no? Entonces, como que yo ahí fue como otro parteaguas de decir, a ver, no solo quiero vender miel, no solo quiero que la gente la pruebe porque tiene muchísimas propiedades y es sanadora y milagrosa y es
pues la alquimia del sol y de las plantas, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Estar probando una parte de un ecosistema de alguna parte del mundo. Así de fabuloso es la miel. Entonces yo decía, no, a ver, me estoy desgastando nada más. Vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Y ahí estaba como yo, piense y piense, ¿qué más? Y fue como el vender miel nada más me llevó a otra cosa. De pronto, un amigo de agronomía me marca. Me dice, oye, es que estoy trabajando en un cultivo y me piden abejas. Yo sé que tú tienes abejas, ¿nos las rentas para polinizar? Y yo, sí, claro, lo hago muy seguido. No, hombre, ahí me puse a investigar así, renta de colmenas, cómo se maneja, o sea, qué cultivos, qué cuidados. No encontraba nada, o sea, todo lo que encontraba era de Canadá, de Estados Unidos, pero de México, del Bajío, nada. Y yo decía, ¿cómo se come esto? O sea, y empecé a hablar con los apicultores que poco a poco ya había ganado como es su confianza. Y uno de ellos me dijo bueno, yo conozco a una persona que se dedica a la polinización, que era de aquí, pero se fue a Baja California, Ensenada, a trabajar, porque aquí nadie lo peló. Y yo como, bueno, pásame su número. Ya me pasó su número y me acuerdo perfecto que fue como un martes, ¿no? Le hablé y le dije, oye, es que esto, y me pasaron tu número y que tú te dedicas a la polinización y no sé qué. Y me dijo, a ver, yo voy el fin de semana porque hay un congreso de abejas ahí en León. Te doy 2 horas en Vips, te veo y si quieres, pues te aclaro algunas dudas. Yo, sí, claro que yo ya iba con mi libreta. Dije, no puede ser. O sea, le hablé el martes y el domingo, el sábado yo ya lo iba a ver. O sea, y ya tenía la cita con los clientes dentro de 2 semanas. Entonces todo se me fue acomodando así perfecto. Llegué con él, dije, a ver, yo ya investigué esto, pero no encuentro esto, ¿cómo le hago? No sé qué. Y ya él me empezó a platicar así todo, cómo lo maneja, cuántas colmenas, a qué distancia, cómo colocarlas, qué cuidados teníamos que tener, qué atenciones y todo esto. Entonces, cada vez que pues, me empezaba yo a fascinar más, ¿no? Por este mundo, pues, padrísimo. Y entonces, cuando yo fui con estos clientes, yo ya iba súper preparada, claramente. O sea, yo ya llevaba mi speech y por qué les iba a cobrar y toda la investigación que yo ya llevaba. Entonces, cuando presenté el proyecto, pues ellos quedaron muy contentos con el servicio que yo estaba ofreciendo, ¿no? Y esto me abrió las puertas a otros ranchos. Resultó ser que uno de ellos era asesor de varios ranchos y entonces me presentó a varios ranchos. Entonces empecé el servicio de polinización, que se llama Polinización Integral, porque de ahí surgió, dije, tengo que tener una marca para este otro servicio, ¿no? Y entonces empezó Polinización Integral, porque polinización no era solo dejar las colmenas, sino era integrar todo lo que implicaba el manejo del campo y tú como agricultor y yo como apicultor y el manejo de las abejas, porque buscábamos un objetivo en común que era la polinización, ¿no? El objetivo es que las abejas cuando polinizan, el agricultor tiene mayor calidad de fruto, cantidad, incluso el sabor de los azúcares, la concentración de azúcares mejora, ¿no? Entonces ellos para exportar tienen muchísima mayor o mejor carta de presentación que cuando no tienes abejas, ¿no? Y tienes muchísimo menos merma. Entonces, ellos me decían, porque yo sí puedo decir que fui pionera en polinización aquí en León, después de mi amigo que se fue a Baja California, pero a cobrar, porque los apicultores o los agricultores también estaban acostumbrados a decir, yo te hago el favor de que me dejes abejas aquí, porque pues es mi campo, es mi terreno y pues van a estar seguras. Y era así, pero tú no estás viendo la otra cara de la moneda en donde yo tengo que dar probióticos, vitaminas, minerales, me las estás intoxicando porque tú metes agroquímicos, están alimentándose de un monocultivo. ¿Qué pasa si tú te alimentas de sandía todo un año? Pues tienes deficiencias, no puedes sobrevivir solo con sandía, ¿no? Y tú me estás pidiendo que yo te las meta al arándano o a la fresa por 7 meses, pues mis abejas están teniendo deficiencias nutricionales, no me estás haciendo un favor. O sea, mis abejas te están haciendo un favor a ti, ¿no? Y yo me voy a encargar de que mis abejas estén suficientemente fuertes para que tú tengas los objetivos de polinización que buscas. Entonces, bajo este concepto, ellos cambiaban su mindset de decir, ok, bueno, sí. Entonces, pues no es un favor mutuo, ¿no? O sea, sí estás ganando un poquito más, por eso yo te voy a cobrar, porque es un servicio, no es un favor. Y esto, pues, llevó su tiempo. O sea, el picar piedra llevó su tiempo, pero al final ya llevamos, pues, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 5 años, ya casi 6 años, con nuestros clientes. Y a mí me encanta ver cómo de pronto
al principio era como, ay, sí, hay las abejas, ¿no? Y ahora sí, te digo, me marcan, es como, oye, vi un montón de abejitas aquí muertas, ¿qué significa? No sé. Entonces ya ese interés que tienen, o de pronto que yo voy y les digo, oye, voy a ir tal día, ay, sí, yo voy contigo, ¿me prestas un traje? Y es como, ah, sí. Entonces ya se meten conmigo. Daniela, perdón, vamos a hacer una pausa. Sí. Y vamos a regresar con los segundos 26 minutos Sí, porque sí. todavía hay mucho que contar. Encantada. Y me interesa regresarme a un par de temas también donde empiezas a profundizar. Sí, vamos sí, a pausa y regresamos en cuenta regresiva. Gracias por continuar con nosotros en Cuenta Regresiva. Estamos conociendo la historia de emprendimiento de Rizos de Miel. A ver, me pareció bien interesante en el momento en que profundizas para saber más acerca del tema de las abejas y comienzas a tocar de puerta en puerta en la colonia campestre para que alguien te comprara tus frascos. Sí. ¿Con cuántos frascos saliste? ¿Cómo era ese carrito? ¿Dónde lo conseguiste? ¿De plano no vendiste ningún frasco? Me acuerdo que lo compré en Home Depot, de los carritos que se abren y se como despliegan. Sí llevaba, yo creo que una cubeta tiene 20 kilos, entonces yo debo haber llevado como unos 20 kilos y vendí como unos 6. O sea, así de triste estuvo la situación. Y yo creo que fue más por lástima que porque realmente hayan dicho, oh, sí, consumo mucha miel, ¿no? Creo que 2 sí fueron así como, ah, sí, miel, súper bien, ¿no? Pero los otros no. Ya tenía una etiqueta que es, hasta la fecha, las modificaciones que ha tenido ha sido un poco de tonos, pero, y bueno, de que el QR y que luego el certificado de marca Guanajuato y que luego pues ya la página o una dirección o así, ¿no? Pero la base ha sido, esas ya entraron después. De hecho, el kilo no lo traigo, luego te lo traigo, pero es un kilo tal cual es un PET, o sea, como un litro. De hecho, los primeritos que yo llevaba esa vez eran de los litros, Okay. Sí, donde te venden la crema y así. O sea, un litro así y nada más tenía una etiqueta. Y ya. Y te digo que otros de cristal que tenía fueron en prichos, entonces era como un florero con un tapón de corcho. De corcho. Y así estaban con su etiqueta y les había puesto un moñito, ¿no? Entonces estaban monos, pero no, ya ahorita, ya la presentación obviamente ya lleva su sello de seguridad, ya estamos en un envase, sí de PET, por ejemplo, pero también tenemos uno de cristal que puedes llenar, o sea, de refil, ya tenemos una presentación hexagonales, tenemos miel con canela, chile, jengibre, cacao. Entonces, ya de ahí, o sea, de esa vez que regresé como muy triste, fue como analizar de nuevo qué camino íbamos a tomar, ¿no? Que te digo que luego ya se presentó la de polinización. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste con los frascos de miel? Estaba en mi último año de la universidad. Yo creo que pues salí como a los 21. Yo creo que tenía 20 más o menos. 20 años. Lo de la 19, polinización 20. que comienzas a investigar por este amigo, ¿en cuánto tiempo después Justamente fue antes de salir de la universidad o incluso ya saliendo, casi recién graduada. Entonces igual de haber tenido 20, 21. Y fue que me empecé a meter a este rubro que fue perfecto porque pues yo estaba ya recién egresada, ya no estaba como en la universidad, tenía todo el tiempo para aprender, ganas y todo esto. Y entonces fue que empecé con ellos, con estos clientes, empecé a documentar, empecé a hacer procesos, empecé a mejorar como mis técnicas y empecé a buscar un equipo, ¿no? Porque al final pues sola no podía. Y siempre es bueno tratar de tener a tu equipo para que cada área se vaya fortaleciendo, ¿no? Entonces yo empecé a hacerme de algunos amigos apicultores que les decía, bueno, acompáñame, y luego era, bueno, te dejo este rancho y yo te hago todo lo de administración y te pago a ti. Entonces como empezar a pensar un poquito en estas alianzas y en este crecimiento en conjunto es muy importante también. Esa parte de las finanzas, esa parte administrativa de saber cuánto cobro, cuánto me debe quedar de ganancia, ¿cómo lo fuiste aprendiendo? Ay, no, eso sí ha sido un tema muy complicado porque la verdad es que en veterinaria jamás nos enseñaron cómo a ver cuánto debes pagar, cuánto cuesta tu servicio, ni siquiera para dar una consulta, ¿no? Entonces, no sé por qué lo hacen, si al final es algo que saben que todos vamos a pasar, ¿no? Incluso darte de alta en el SAT, que es una persona fiscal, moral. Yo decía, pero es que, ¿qué es esto? No sé, ¿con qué se come? ¿Qué hago? Entonces, lo empecé a aprender poco a poco, que el cliente me decía, oye, ¿y facturas? Y yo, no. Y luego era como, ¿qué necesito para facturar, no? Porque pues ya me lo están pidiendo. Entonces, a ver, no, pues date de alta en el SAT. Y luego ya tu clave y firma y no sé qué y así. Y luego entonces, a ver, ok, entonces sí ya puedo facturar.
¿cómo vas a facturar? O sea, que tú quién eres, persona física moral, bajo qué régimen, tienes una clave. Entonces, ay no, todo eso estuvo muy complicado. Y justamente uno de mis amigos, ya en la universidad, yo sabía que estaba estudiando contaduría, ya habíamos salido, entonces le dije, por favor, o sea, ayúdame, no entiendo nada. Y él siempre me ayudaba para los exámenes en la prepa, entonces pues como que hicimos buena vinculación, ya le pagaba y él hacía todo eso. O sea, al principio yo me tenía que meter al portal del SAT, que siempre se trababa y tardaba 2 días en poder generar la factura. Y ya después él me fue ayudando y fue así como, a ver, compra estos folios y a ver, un sistema es más fácil y que no sé qué. Y entonces ya me fue ayudando. Y claro que obviamente luego tuve errores, ¿no? Que de repente el cliente me decía, oye, pero me estás cobrando este IVA y no es. Y yo, ay, perdón. Y ya entonces ya como que reajustaba y luego el contador me decía, no, sí, sí va el IVA, por eso. Entonces ya, otra vez, ¿sabes qué? Sí, por esto. O no, ¿sabes qué? La apicultura no tiene impuestos, ¿no? Entonces, pues te hago factura, pero no lleva IVA. ¿La quieres? Sí, tampoco es deductora de impuestos. Sí, pues házmela. Entonces, como ir entendiendo como esto, la miel tampoco lleva IVA. Entonces, como ciertas cositas sí las fui entendiendo sobre la marcha. Y te digo, ir teniendo a alguien que me fuera asesorando en cada área. Siento que no domino todo al 100, pero más o menos le sé, sí lo he aprendido. Y sobre todo sacar costos, ¿no? O sea, cada que tienes que actualizar, a ver si el envase me costó tanto, la gasolina tanto y la máquina tanto y cuánto le vas a cobrar de porcentaje a la máquina para que en un futuro el desgaste y la puedas volver a comprar. Y yo, ¿cómo se come esto? Y ahí tuve como mucho choque porque justo ya después, como a los 3 años, me casé y él es administrador, estudió administración y tiene muchísimas empresas. Y yo chocaba mucho con él porque yo decía, es que para mí no es normal, o sea, no es un tema con el que yo crecí, no sé cómo se hace. Y él es que es bien fácil así y así. Y yo, no, o sea, yo lloraba del estrés porque decía, no es fácil, o sea, no es fácil, no entiendo cómo lo tengo que hacer. Y luego como es algo que me gusta tanto, el que me dijeran cómo hacerlo era como, o sea, no sabes cómo se tienen que llevar a cabo, ¿no? O que me dijeran, es que no es negocio. Y yo, no, o sea, no importa, o sea, lo voy a seguir haciendo hasta que sea negocio, ¿no? Entonces, como esa aferración de quizá al principio no ser tan matemático me ayudó a hacerlo por un sueño y muchas cosas no tenerlas tan numéricas también me ayudó como a hacerlo. También tiene sus contras porque pues obviamente no pude crecer tan rápido porque no era tan redituable o muchas cosas que me encantan es como, ok, las voy a hacer, me van a implicar mucho tiempo, y sacrificio, ¿estoy dispuesta a eso? Porque ya sé que no me va a dar nada. ¿Lo quieres hacer? Sí, lo quiero hacer porque me encanta. Entonces ya lo hago. O no, o sea, la verdad es que no me alcanza y por más que quiera, no está saliendo y tampoco me alcanza para comprarlo de mi bolsa, ¿no? Entonces, como decirle que no también a algunas ideas, eso creo que ha sido complejo. Y ahí estabas adentrada solamente en el tema de la polinización. Sí. ¿Dejaste en stand-by lo de la venta? Fui de la mano, seguí vendiendo. Yo en mi casa, en tu casa en ese momento, en la cochera, tenía ahí luego ya otra colmenita y de ahí tenía mi producción. O sea, las vecinas ya sabían, me llegaban, compraban y ahí vendía, empezaba a vender y empecé a vender mucho más de mi casa. Entonces ya como que dije, ahí ya no voy a buscar. Pero luego empecé a buscar como puntos o tienditas en donde dejar la mercancía, ¿no? Y luego, claro que se me empezó a complicar porque se me empezó a olvidar dónde dejaba mercancía y se me empezó a... no llevaba un registro. Entonces luego yo llegaba y cobraba y era como, ay, sí, pero ¿cuántos me dejaste? Y yo, pues no sé, no lo tienes tú en tu sistema. Sí, pero la chica se fue y ya no tenemos nada. Y yo, ay, no. Entonces ahí fue, a ver, Dani, otra vez, o sea, necesitas un registro, cuántos productos dejas en este punto de venta, si ese punto de venta me cobra, me está haciendo redituable o no, cuánto le estoy ganando o le estoy perdiendo. Realmente ahí todo era pérdidas, o sea, en ese momento todo era pérdidas. Pero como yo vivía con mis papás también siento que pues como que no me importaba mucho, ¿no? O sea, entonces trabajaba mucho, pero no había como esa remuneración, ¿no? Pero me encanta, entonces lo empecé a hacer, entonces de la par empecé a polinizar, empecé a ver que la polinización sí me dejaba un margen más grande de ganancia y entonces eso me dejaba movilizar más la miel, ¿no? Tener otras presentaciones, comprar envases, ver si ya tenía más producción y eso me dejó crecer el margen de polinización. Después de mi casa, que ya no cabíamos, porque ya no tenía como mucho control, ya tenía una persona que me ayudaba también a las ventas y a las abejitas, me cambié a una bodega que se llaman las de Guardamex, unas bodegas así tal cual. Y ahí entonces llevé todo el equipo que es el cuidado de las abejas y lo del alimento y todo eso y dejé como una estantería para vender al público, ¿no? Entonces yo estaba feliz y a todos les decía que fueran ahí,
pero era como, a ver, quiero 1 kilo de miel, y era, no estoy ahí, a ver, dame 5 minutos, y era como, corre, ve para vender ese, y claro que tampoco era redituable, o sea, era como, corre, deja de hacer lo que estés haciendo porque quieren un frasco, entonces ve, ábreles, pásalos, explícales, porque siempre les explico, me encanta, a ver, prueba esta, bla, bla, ya se llevaban su miel, lo que sea, se iban. Y después de ahí, fue el Congreso de Canadá de Apicultura, de Apimundia. Entonces ahí yo ya traía la idea de justamente no solo vender miel, o sea, no quería solo vender miel, quería vender todo y que la gente entendiera el concepto. Entonces quería algo más que solo ser un espacio de venta. Y ya traía esa idea, entonces cuando fui a la Apimundia, allá había muchísimas experiencias a través de las abejas. Entonces, de que era la granja de abejas y tenían las abejas y tenían como todo un parque de diversiones de abejas y así, padrísimo. Yo decía, no manches, que allá no existe nada de esto. Era como minis exploras, pero de abejas. Y entonces estaba padrísimo. Yo decía, no, bueno, o sea, algún día con más capital, ¿no? Pero sí quiero traerme algo de allá para acá. Y yo quería hacer las experiencias del Día del Apicultor. El Día del Apicultor quiere decir que tú te vistes de astronauta este día, eres apicultor y vas y tienes el contacto con las abejas cercano, ¿no? Entonces ya ves lo que implica el calor, lo que implica todo lo que debe de congeniar para que las abejas te den 1 kilo de miel, su esfuerzo, y ya lo valoras mucho más. Creemos que no se ama lo que no se conoce. Entonces, lo que tratamos de transmitir es justamente que ames este proceso, o ya entiendo que no todos van a amar a las abejas, ¿no? Pero que conozcan el proceso para que sepan por qué lo que vale y por qué el esfuerzo, ¿no? Y por qué no puedes compararla con azúcar. No es azúcar, es un alimento vivo que te va a ayudar a tener mejor energía, mayor vitalidad, a que tu sistema inmunológico esté fuerte, tu flora intestinal. No tiene nada que ver con el azúcar. Entonces, yo ya traía esa idea, pero dije, a ver, la inversión de los trajes, cada persona es diferente, estatura, talla, compra 200 trajes para cuando les queden, así dije, no, o sea, no, es mucho. El transporte, ¿dónde? No tengo un terreno a donde llevarlas, ¿dónde pongo mis abejas? En ese entonces había un santuario de mezquites que estaba fabuloso, que estaba por la GM, allá por la entrada de Guanajuato, por Silao. Pero resultó ser que nos empezaron a robar las abejas. Entonces, pues no, o sea, ¿cómo las iba a llevar ahí si ya me empezaban a robar las abejas porque me quitaron las bases y luego las abejas se las tiraban y luego pasaba ganado y las tiraban? Bueno, total de que las tuve que quitar de ahí. Y entonces dije, no, pues ya ni espacio tengo para las abejas, ¿no? O sea, para llevarlos, las tuve que poner en otros ranchos. Pero cuando fui al Congreso de allá de Canadá, entramos a una dona que las abejas estaban en el centro y tú como persona entrabas como a la dona que estaba cerrada. Entonces, eso dije, maravilloso. O sea, las abejas están libres y tú eres el que estás encerrado. Generalmente, luego es al revés, los animales están encerrados y tú libre, ¿no? Entonces, ese concepto me encantó. Dije, esto lo tengo que replicar allá en León. Y entonces empecé a buscar como un lugar a donde cambiarme, un espacio, hacer alianzas con el zoológico, o hacer algún tipo de alianzas con Explora o algo como para conectar. No se concretó nada, entonces como que también era como frustrante, ¿no? O sea, por eso les digo, no siempre es fácil. O sea, tienes muchos nos y ya los tienes asegurados, pero pues toca 200 puertas para que uno diga que sí, ¿no? Entonces, empecé en eso y resulta ser que una amiga que trabajaba en bienes y raíces me dijo, oye, tengo una casa que te puede funcionar. No la quieren rentar porque tiene una pajarera en el centro y pues estaba medio complicada. Si quieres, ven a verla. Y yo, no, claro. Fui a verla y de verdad, o sea, la casa ideal. O sea, justamente tiene una pajarera donde tiene un cristal, los pájaros o las abejas entraban y salían y tú las ves a través del cristal. Entonces dije, no, esta casa es perfecta. Pero llegó la pandemia justamente en ese momento y entonces la verdad es que nunca lo dudé, así como si lo abro o no. Yo dije, ya, o sea, si lo quiero hacer, va a funcionar, ¿no? Y confié y abrimos, hablé con la rentera porque me dijo, a ver, ¿cómo abejas, no? Si yo te digo abejas, luego me dices que no. Entonces yo dije, a ver, ¿voy a tener abejas? No. O sea, me dijeron, no, ya no te la rento. Yo dije, no, mira, va a ser esto. Y le empecé a platicar el concepto de que era un museo de abejas, que yo quería que la gente fuera a conocer a las abejas, que tuviéramos exposiciones, que tuviéramos diferentes tipos de mieles, justamente un espacio donde podía dar toda la explicación del mundo porque iba a ver gente que quería escuchar sobre eso, ¿no? Y entonces ya cuando le platiqué a ella me dijo, bueno, sí, está bien, te lo rento. Entonces se la renté en el 2020, fue en el 2021, sí, más o menos a finales del 2020 la inauguración del Museo de las Abejas. Y pues me encantó, de ahí vi que justamente empezamos a hacer filtros de los clientes también, porque luego iban y empezamos a prestar el espacio para que como yo empecé,
buscando y tocando puertas, pues tú como emprendedora es muy difícil eso. Entonces justamente era el espacio donde ven, o sea, estás emprendiendo, tráeme tu producto, aquí lo comercializamos, no te cobro en aquel, o sea, simplemente es una vinculación y una alianza que quiero que hagamos juntos y nos ayudamos los dos. Entonces así fue como empezó la tienda del museo y justamente con el objetivo de dar a conocer productos locales, productos que se hacen con amor y productos que se hacen a través de una conciencia, ¿no? Que sabes que estás teniendo un impacto ya en este mundo, pero pues qué mejor que tratar de tener un impacto positivo. Si ya sabes que por muchas cosas la estás regando, pues sé consciente de qué cosas le vas a entregar a nuestra madre tierra, ¿no? O a cambio de todo lo que nos da. Entonces así fue como empezó la tienda y empezamos a hacer muchas vinculaciones también con muchos apicultores, empezamos a tener diferentes mieles, a explicar por qué la miel se cristaliza, por qué hay diferentes colores, por qué tanta diversidad de mieles. O sea, la miel es el producto que más se adultera en todo el mundo, en todo el mundo. Y es súper sanador, o sea, tú te lo pones en las heridas y te cura a los diabéticos del pie diabético, llagas a las personas adultas que no se pueden mover, o sea, es una maravilla. Entonces justamente buscamos productos de muy alta calidad para que tú los puedas consumir con toda tranquilidad, ¿no? Justamente cuando empezó el museo, en el 2021, fue que entonces me embaracé de mi primera nena, 2022 nace, y ahí fue cuando, o sea, dije, bueno, vamos bien, vamos siguiendo, vamos creciendo, pero en el 2023 que nace mi segunda bebé, ahí sí colapsé. O sea, ahí sí dije, no manches, ¿qué es esto? O sea, no puedo con 3 hijos, porque para mí el museo era 1 y estas 2. O sea, dije, y tenía mucha rotación de personal. Entonces, ni podía crecer porque mi personal se iba y entonces capacita otra vez a alguien más y como que ahí sí empecé a tener mucha frustración y sobre todo como mucho también la culpa, ¿no? De, a ver, pues eres mamá y te estás dejando a tus hijas o estás dejando este sueño o quién eres, ¿no? ¿Quién quieres ser? ¿Una mamá o quieres ser una emprendedora o quieres los dos, pero cómo vas a congeniar? O sea, la culpa empezó ahí a salir mucho y también obviamente pues con la pareja, tener pues la casa, las responsabilidades de los gastos de la casa, todo. O sea, yo ahí sí colapsé, dije ya, o sea, lo voy a cerrar, ya no puedo, ¿no? O sea, no puedo. Y me acuerdo mucho que ahí mi hermana me dijo, a ver, calma, estás en una crisis colapso, o sea, si estás colapsando, respira, no vamos a cerrar, cálmate. Y ya dije, no, como sí voy a cerrar, ya estoy harta. Dijo, no, o sea, ciérralo 2 semanas y ve qué es lo que quieres. O sea, si lo reabres o ya lo cierras de definitivo o no. Pero era Navidad, entonces yo me acuerdo mucho que es de nuestras mejores épocas para vender, porque son los kits y le vendemos a las empresas las mieles y todo. Y yo dije, es que ¿cómo voy a cerrar? Yo me sentía muy abrumada, pero yo sabía que no estaba dando mi 100%, entonces me sentía todavía peor, ¿no? Y luego la niña estaba recién nacida, tenía 2 meses. Entonces, no duermes nada, o sea, estás desvelada, la otra bebé también se está adaptando. O sea, es una readaptación familiar completa, ¿no? Entonces ya dije, bueno, ok, tienes razón, voy a cerrar 2 semanas, me voy a calmar y voy a ver realmente qué es como lo que quiero, ¿no? Y resulta ser que en esas 2 semanas que cerré, pues justamente mucha gente me empezaba a preguntar, oye, ¿y la miel? Y es que vi esto que tenías acá y me encantó y te escuché en la radio, te vi acá y qué padrísimo proyecto. Y yo decía, no puede ser, o sea, y me emocionaba tanto cuando la gente me decía que yo decía, no, a ver, no lo quiero cerrar. O sea, sí amo esto que estoy haciendo. Y entonces me empezó a llegar mucho la información del aire de la colmena. Del aire de la colmena, lo veía por un lado y luego de repente escuchaba y veía y empezaba a ver cómo el aire de la colmena era relajante y era otro tipo de terapia. Calmaba la ansiedad, ayudaba al sistema inmunológico, ayudaba a que tu cuerpo se regeneraba. Y entonces dije, ok, entonces ya tengo otro nuevo proyecto. Quiero tener el aire de la colmena que viene de Europa, que está muy estudiado allá, pero aquí en México no está, ¿no? Entonces ahí es como surge el nuevo proyecto que me dice, sí quiero tener otra vez el Museo de las Abejas. Entonces pues volví a abrir, cerramos como de vacaciones, pues que al final fue como 1 semana y media, y volví a abrir y lo que hice fue ir más despacio. Dije, a ver, nadie me está correteando, no tengo por qué tenerlo todo ahorita al 100%, vamos a tener este objetivo y vamos a ir poco a poco. Voy a hacerlo yo también, voy a encontrar una persona, llegó una persona, capacité, se quedó, entonces eso ya me dio mucha más estabilidad.
contraté a otra persona que me ayudaba a hacerlo de cuentas. Le dije, a ver, tú solo ven los sábados, pero de verdad ayúdame porque no puedo. Y entonces dije, ya no voy a hacer eventos, porque luego hago muchos eventos. Dije, no voy a hacer eventos ahorita hasta que alguien venga y lo haga por mí, pero yo ya no puedo, ¿no? Entonces empecé así como a soltar y a delegar algunas cosas. También vendíamos producto de material para apicultores, daba capacitaciones a apicultores, seguía con lo de la polinización. Entonces cuida a las abejas, cuida al rancho, cuida a los clientes. Y ahí fue cuando decidí también vender unas abejas, porque no podía con todo, ya no iba yo a los ranchos, entonces se las estaba descuidando mucho y pues me daba mucha tristeza también, ¿no? Entonces vendía las abejas, me enfoqué en las bebés y seguí con el museo. Y así fue como poco a poco se fue reestructurando y fue llegando mi equipo, que ahorita la verdad es que siento que estamos padrísimo, porque sí siento que somos un equipo un poco ya más sólido y que me da oportunidad de decir, queremos ir acá y vamos a tener tiempo, ¿no? O sea, sé que el día de mañana no te vas a ir, me vas a dejar botada, ¿no? Entonces eso te motiva también como empresaria o como emprendedora a decir, sí quiero esto y vamos todos juntos y todos, era lo que te decía, todos en el mismo barco, ¿no? Entonces, al contrario, ahorita ya que están en kinder, bueno, la grande y la chiquita todavía no, pero ya que va a entrar a kinder, ya es como, ok, ya voy a tener las mañanas libres y voy a poder hacer esto. Y entonces empiezo a tener muchísimas ideas y es como el equipo, a ver, wow, para, ¿no? O sea, tampoco tanto. Y es como, ok, bueno, pues vamos por idea 1, idea 2 y ya. Entonces, así es como hemos ido avanzando en este proyecto. Y la cabina del aire de la colmena apenas va a ser la inauguración el 20 de septiembre. Entonces, apenas estamos trabajando en eso. Está padrísimo, pero justamente acabo de ir a un congreso el viernes y vi todo, así los libros, ¿no? Porque yo tenía la idea y había investigado, pero no tenía científicamente como el respaldo. Y ya que encontré el libro dije, no, ya, a ver, otra señal. Todo va perfecto. Y así es como te digo que se han ido como estas señales o estos llamados que justamente nos van llevando hacia dónde. ¿Qué te ha movido hasta ahora? Porque alguien podrá decirte, o quizá hay varias personas te han dicho, bueno, qué terquedad la tuya. Yo le llamaría perseverancia, pero perseverancia motivada, impulsada por algo que si tú me dices necesidad económica puede ser, pero yo no te la creería porque por el camino que has llevado debe haber algo más allá. Sí. ¿Qué es eso? Fíjate que no sé, yo a veces también me pregunto, o sea, yo sí creo mucho en Dios, sí creo mucho en la Madre Tierra y en toda esta energía que está dentro de nosotros y sobre todo que es una sabiduría ancestral, ¿no? O sea, que a veces yo te puedo decir que yo ahorita soy la cara, pero que sí siento que hay un respaldo ancestral y no sé si las abejas, que obviamente yo creo que sí, que ellas son las que me mueven y me van poniendo las piezas en el juego de ajedrez y que yo voy diciendo, órale, va, o sea, sí las vamos haciendo y soy consciente de que sí lo quiero hacer y de que sí soy una herramienta en este momento para hacerlo, ¿no? Una vez una persona me decía, bueno, pero pues, si te mueres, ¿qué? O sea, ya se acabó el museo y ya no vas a hacer la diferencia, ¿no? Dije, pues sí, no soy tan importante como para que el mundo diga, ay, se murió Daniela Nájera y la sabe. No, seguramente si me muero ahorita nadie lo notará, pero en el tiempo que yo estuve en este mundo y en este plano, fui totalmente feliz con las abejas y fui congruente con lo que sentía y con lo que estaba haciendo, ¿no? Y ejecutando. Y entonces creo que eso es algo que me mueve, como dejar esta semillita en los diferentes corazones y hacer como este cambio de gratitud hacia la Madre Tierra, que es que de verdad es tan bondadosa y las abejas son tan bondadosas. O sea, yo siempre les digo, si le tienes miedo a una abeja, es que no te han contado que su veneno te ayuda. Cuando una abeja te pica, desintoxica la sangre y desinflama tus articulaciones. Se hacen terapias curativas con el veneno de abeja. Entonces, su cosa más letal, que le tenemos miedo, es también una causa de curación. Entonces, imagínate su bondad. Todo lo que nos da el propóleo, que nos ayuda a desinflamar ahora en COVID, tuvo mucho auge justo porque es un antiséptico natural, sin efectos secundarios como otros medicamentos, ¿no? El veneno de abeja, que también es un anestésico poderosísimo, o sea, se considera también más fuerte como el opio, entonces es buenísimo. El polen, pues son los granos mágicos de la vida, gracias a eso está la polinización, pero tiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. Es el único alimento con todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. Tiene más proteína incluso que la carne. Entonces, el polen, la cera también es buenísima, muchísimos cosméticos lo utilizan. La jalea real, que es el elixir de la eterna juventud. O sea, imagínate que la jalea real es el único alimento de la reina durante toda su vida. Y a diferencia de una obrera, que la obrera también es hembra, la reina vive 5 años, de 1 a 5 años, y las obreras viven
3 semanas. O sea, y la única diferencia es el alimento, que es la jalea real. Imagínate las propiedades que tiene la jalea real. Entonces, la jalea real, la miel, o sea, la miel es un alimento curativo totalmente. O sea, y hasta para las heridas, te digo, para las cicatrices. Yo siempre lo tengo en el botiquín porque fuimos a acampar el fin pasado y mi nena se cayó y se abrió la manita. Le puse miel ahorita, eso fue el domingo, hoy es martes, ya se curó. O sea, de verdad, yo lo aplico todos los días en mi vida diaria y cada día quedo más maravillada de la bondad de las abejas. Daniela, se nos ha terminado el tiempo, pero qué padre tu historia. Si te sirve de algo, sigue. Gracias. Sigue hasta que cumplas tus sueños y qué padre tu historia y gracias por contárnosla aquí en Cuenta Regresiva. Gracias, muchas gracias. Pues encantada y los esperamos en el museo que es Dirección, calle Wagner 325 León Moderno. Nos encuentran como Museo de las Abejas o como Rizos de Miel en Instagram, TikTok. Y ya tenemos nuestro podcast que se llama Queen Bee Podcast, que está divino, que no solo de las abejas, justamente platico muchas anécdotas y muchas analogías con las abejas, pero aplicado a la vida diaria, ¿no? Entonces, los invito a que nos sigan, Museo de las Abejas, Rizos de Miel y Queen Bee Podcast. Daniela Nájera, Rizos de Miel, muchas gracias por acompañarnos y recuerde que si como usted, como Daniela quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.